Dice la palabra de Dios, y léelo conmigo por ahí, sígueme con tu vista, de la siguiente manera. Mateo 9:6 dice así: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, ahí le va a decir a un paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Vamos a orar. Testigos del poder de Dios es el título de este mensaje. Testigos del poder de Dios. Verán, iglesia, la historia que acabamos de leer, esta porción de la historia, está descrita no solamente en Mateo, sino que también Marcos la cuenta, también Lucas cuenta esta misma historia, donde podemos leer acerca de una de las muchas hazañas del Señor Jesucristo, algunos de los milagros sorprendentes que Dios hizo. Es un relato extraordinario de fe, de libertad, de manifestación del poder de Dios. Una historia, iglesia, que nos deja bastante en claro que no hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Nos lo deja bastante claro que Dios de la nada puede hacer asombrosas maravillas, que Dios puede hacer milagros. Y esto lo muestra en esta porción de la palabra de Dios. Amén. Pero verás, dentro de esta historia tenemos a varios tipos de personajes. Dentro de los que estaban, porque estaban dentro de una casa, y Jesucristo estaba ahí predicando la palabra, enseñándoles a la gente. Y dentro de la casa había muchas personas. Y cada espectador, creo yo, tenía una categoría diferente. Cada espectador tenía una categoría, entraba en una categoría diferente. Cada uno de ellos reaccionó diferente al milagro que Dios acababa de hacer. Reaccionaron diferentes. Ahora, el mensaje es testigos del poder de Dios. En otras palabras, había diferentes testigos en la situación. En el contexto que estamos pasando, en el milagro, había diferentes testigos. Ahora tú y yo tenemos que saber, mi hermano, que Dios nos ha llamado a ser testigos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice Hechos 1:8? Conocemos el pasaje, lo hemos leído, lo hemos escuchado, que dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Hasta dónde? Dice el pasaje al final. Hasta lo último de la tierra, dice el pasaje. O sea, Dios nos ha llamado a ser testigos del poder de Dios hasta lo último de la tierra. Pero querramos o no, iglesia, dentro de la misma iglesia, siempre hay uno de estos tres testigos de los que yo voy a estar abordando. Siempre hay uno de estos tres testigos. Tú vas a entrar en una de estas tres categorías, te guste o no. Y yo espero que te enfoques en la categoría correcta. Yo voy a hablarte de los testigos incrédulos, porque había testigos los incrédulos, ahí donde Cristo hizo el milagro. Había testigos, a lo que yo les llamo testigos asombrados. Había de esos testigos. Y los últimos, los más correctos, los que creen, los testigos que creen. Ahora comenzamos leyendo que Cristo regresa a Capernaum, descrita por algunos eruditos como la base de operaciones de Jesús a través de todo su ministerio. Yo me imagino que la voz se corre de que Jesús había regresado a la casa donde estaba, y ahí mero se llenó a tal grado que ni en la puerta podían estar de pie. Yo creo que te imagines a esta casa. Jesucristo había regresado de otra ciudad, digamos que regresó de Reynosa a Matamoros. Jesucristo estaba enseñando, se corrió la voz, la gente se aglomeró donde estaba Jesús y saltó en la puerta. La gente no podía entrar porque era demasiada gente la que estaba escuchando al Señor Jesucristo. Todo eso era una multitud de gente, y es ahí cuando el Señor hace un milagro asombroso. Y es que había unos personajes que empezaron a cuestionar a Cristo porque Él perdonaba pecados.
Es por eso que de hecho leímos ahí que dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, y no solamente eso, les dice al paralítico, levántate y anda, porque trataba de demostrar que él de verdad tenía poder, no solamente para perdonar pecados, sino de hacer cosas todavía más impresionantes, bueno, no más impresionantes que perdonar pecados, pero sea a la vista de ellos. Y ahí entro en la primera categoría de testigos: los incrédulos. Si yo me voy a Lucas capítulo 5 versículo 21, dice de la siguiente manera. Entonces, escucha, estos eran parte de los que estaban ahí. Los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, o sea, a dudar, diciendo, ¿quién es este que blasfemia? Que habla blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En Marcos se dice que ellos dudaron en sus corazones, y Mateo que decían entre sí y en sus pensamientos, o sea, hablaban entre ellos, cuestionando a Dios, señalando a Cristo en ese preciso momento. Pero quiero destacar algo de estos primeros testigos. Estos primeros testigos, escucha esto, eran doctores de la ley. O sea, conocían, todo el Antiguo Testamento te lo conocían, al dedillo. Te conocían la ley, toda te la conocían, sabían que tenían el conocimiento, sin embargo, eran los que dudaban. Y yo quiero destacar todavía algo más, porque Lucas capítulo 5, versículo 17, parece sugerir que eran los que estaban más cerca de Jesús, escuchando lo que Cristo estaba hablando. O sea, y que ellos venían de Galilea, de Judea, de Jerusalén, venían de todas partes. O sea, en otras palabras, déjame ponértelo de esta manera. De todo lo que estaban en la casa escuchando a Jesucristo, de todo lo que estaban en la casa que vieron el milagro de Dios, estos escribas y fariseos, escucha esto, eran los que más cerca estaban de Jesús, eran los que más sabían en la casa, los que más llenos de conocimiento estaban, y eran la mayoría en la casa. No había personas con más conocimiento que ellos ahí, eran las que estaban más cerquita de Jesús que los demás. Y era la mayoría, había más de ellos que ninguna otra persona. Y aún así, iglesia, eran ellos los que estaban dudando y los que señalaban a Cristo y los que criticaban a Cristo. Y esto me deja perplejo, pero al mismo tiempo me deja una gran enseñanza. No todo lo que brilla es oro. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando se trata de la manifestación del poder de Dios, y Dios en su gracia decide manifestarse en tu vida o a través de tu vida, en muchas ocasiones vas a recibir rechazo, incredulidad y menosprecio de lo que menos esperabas. Esto sucede. O sea, cuando Dios empieza a manifestarse en lo que deberían estar al pie del cañón, ahí son los primeros que levantan su mano para criticar. Uno esperaría que los escribas que estaban ahí, que los fariseos que estaban ahí siendo conocedores de la ley, conociendo la escritura, estando cerca de Jesucristo, pudiendo ver de primera mano y de cerquita el poder de Dios, deberían de haber sido los primeros que dijeron, ¡wow! ¡Qué maravilla! Hay poder de Dios, pero no, al contrario, dijeron, ¿quién es ese blasfemo que puede perdonar pecados? Y dentro de la iglesia, y hablo en general del mundo cristiano en general, siempre hay incrédulos que no creen en el poder de Dios, y muchos de ellos, dice la escritura, tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Tú y yo no podemos ser de este tipo de testigos, iglesia. No podemos ser de esos que son arrogantes o incrédulos, pretenciosos. ¿Y a qué me refiero con esto? Alguien pretencioso es alguien que tiene aires de superioridad. Y yo me he topado con muchos de ellos que dicen, yo soy lleno de conocimiento, y se vuelven arrogantes. Eso no, ya no está para mí. Y creen que lo que Dios hace, las maravillas que Dios puede hacer, dicen, eso ya no me mueve a mí. Ya no me mueve. Ellos son unos emocionalistas.
Yo estoy en otro nivel, soy mucho más duro. ¿Y eso qué tiene que ver? Digo yo. Te estás poniendo frío, no te das cuenta que te estás muriendo. Pero siempre hay este tipo de testigos y yo me he topado con muchos de ellos. Y no te conviertas en uno de ellos. Porque Jesucristo le llamó a los fariseos y a los escribas y a los saduceos, o sea, doctores de la ley, personas que se llenaban la boca de decir: conozco, tengo años en eso, mira, yo soy del pueblo elegido de Israel. Se llenaban la boca diciendo que eran especiales dentro de la voluntad de Dios, y mismo Cristo le llamó sepulcros blanqueados. O sea, le dijo: por afuera parecen estar vivos, parece que me conocen, pero no me conocen de nada. Por dentro están muertos. O sea, son como sepulcros que los pintan por afuera de blanco y se miran bien arreglados, pero adentro solo hay huesos moribundos, muertos. No podemos ser de este tipo de testigos, iglesia. Y si todo el tiempo estás cuestionando y dudando, y con esto no quiero decir que no seas analítico, que no pienses o que no escudriñes todo lo que te vienen a presentar. No estoy diciendo eso, pero no caigamos en la arrogancia, en estar todo el tiempo cuestionando lo que Dios hace, a pesar de ser obvio que Dios quien está obrando. No caigamos en ese error. No seamos como los escribas y los fariseos, porque al final solo vamos a quedar como ridículos. Mira, ellos se comportaron arrogantes, pretenciosos, y al final solo quedaron como ridículos. ¿Por qué? Bueno, Marcos 2, 9 al 11 dice que Jesucristo en ese preciso momento, cuando ora por este hombre, le dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice Lucas 5:25, sí, dice Lucas 5:25, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando su lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Mira, quedaron en ridículo, con los ojos cuadrados, los escribas y los fariseos. Pero cuadrados quedaron al ver el poder de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, si tú no le crees a Dios, alguien más le va a creer. Alguien más le va a creer. Y Dios se va a manifestar y Dios lo va a hacer realidad, iglesia. Así que tenemos que entender que debemos de creerle a Dios. El hombre juzga por lo que ve, iglesia, pero Dios pesa las intenciones del corazón. Pesa las intenciones del corazón. Así que no rechacemos lo que Dios, el llamado de Dios, no rechacemos lo que Dios está haciendo, los milagros que Dios está haciendo. Al contrario, tenemos que desechar toda incredulidad de nuestra vida, porque eso es pecado contra Dios. El segundo tipo de testigos que había en ese lugar, le llamé los asombrados. Y déjame explicarme, voy a Lucas 5:26 y dice: y todos sobrecogidos de asombro, o sea, cuando vieron el milagro de aquel hombre que se levantó de su lecho, que estaba paralítico y fue levantado, dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. En Marcos dice que ellos decían: nunca hemos visto tal cosa. Ahora escucha esto. Este tipo de testigos que podemos ver por muchos lados y que la iglesia está llena de ellos, son testigos que cuando Dios se manifiesta, el asombro los impacta profundamente y responden a ello correctamente, ¿no? Responden alabando al Señor, glorificando al Señor, y se apropia de ellos un temor reverente a la manifestación del poder de Dios. Y eso es bueno. No digo que sea malo. Cuando vemos el poder de Dios, alabarlo y glorificarlo y alabarlo.
Es extraordinario la reacción natural. Sin embargo, estos asombrados, estos testigos asombrados tenían una característica que yo creo que era negativa. Solo eran espectadores. ¿A qué me refiero con esto? Mira, el pasaje que leí al principio dice que los sobrecogió el asombro. O sea que no se lo esperaban, porque no creían que nada de eso iba a pasar. No se imaginaban que algo de eso fuera a pasar. Ellos no estaban en sintonía con el corazón de Dios. Sí, cuando vieron la manifestación de Dios, ahí sí creyeron. Y dijeron, wow, gloria a Dios, y qué bueno que lo hicieron. Pero el problema es que desde antes ellos no creían. Por eso los sobrecogió el asombro. Los tomó por sorpresa. Y yo me imagino a ellos asombrados diciendo, wow, qué impresionante. De verdad no pensé que eso iba a pasar. Y aunque, como te estoy diciendo, es bueno y es maravilloso que la iglesia tome una actitud de adoración, tome una actitud de alabanza cuando vemos el poder de Dios manifestarse, aún así Dios no quiere que te estanques ahí, iglesia, porque muchos dentro de la iglesia viven exactamente en esa condición. Ya no esperan nada de parte de Dios. Ya no esperan nada. Tal vez piensa, es bonito lo que me está hablando, es bueno lo que me está diciendo, la gloria de Dios es cierto, se ha manifestado en muchas ocasiones, pero en mi vida no va a suceder nada, no va a haber ningún cambio, ni en mi familia, ni en mi iglesia, ni con mi padre, ni con mis hijos, ni con mi esposo, ni en mi esposa, no va a haber ningún cambio en la sociedad. Han perdido toda esperanza y toda fe de que va a suceder algo. Los asombrados. Yo creo que esto no es lo que Dios quiere, ¿sabes? Que vivamos una vida sin fe, sin esperanza, estáticos en la fe. Y yo me he dado cuenta, ¿sabes? Que muchos creyentes viven de esta manera. Real. Que si bien es cierto, dicen, yo creo que Dios lo puede hacer, pero que lo haga conmigo es otro tema. Yo creo que Dios tiene el poder, pero que quiera hacerlo conmigo es otro tema. Y ya no creen. El corazón se les ha hecho calloso, se les ha hecho duro y tal vez tienen una posición de, mira, ¿sabe cuántas veces he escuchado ese mensaje? ¿Sabe cuántas veces me han dicho palabras acerca de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios va a hacer? Pero yo no miro ningún cambio, así que yo hace tiempo que dejé de creer en el poder de Dios para mi vida. Tal vez para otros sí. Yo no sé si te ha pasado que muchas veces oras con mucha fe por otra persona, pero cuando te toca orar por ti mismo no crees con la misma potencia. Y eso sucede exactamente porque perdemos la fe de lo que Dios puede hacer todavía nosotros. Y a mí me ha pasado, ¿sabes? Que cuando estoy pidiendo por mí, aunque estoy pidiendo con toda la fuerza que tengo en mi corazón, con toda la fe, quiero o no, a veces viene el pensamiento del enemigo a decirme, Dios no te va a responder porque tú eres esto, tú eres aquello, porque tú eres acá y tú eres más allá. Pero es que el peso del cumplimiento de la promesa no recae sobre quién soy yo, sino sobre quién es Él, iglesia. Y eso tenemos que entenderlo y tiene que quedar claro. Dios no está respondiendo a nuestras oraciones solamente por quiénes somos, o por lo que dejamos de ser, o por lo que hacemos o dejamos de hacer, iglesia. Dios responde porque Él es fiel, iglesia, porque Él cumple su palabra, porque Él es Dios, por eso lo cumple. Y tenemos que tenerlo claro eso. Porque yo me imagino que muchos creyentes que han perdido la fe, la pasión, la esperanza, es porque de alguna manera se han puesto sobre sus hombros la carga de la respuesta de Dios. Me doy a entender, o sea, creen que de ellos depende realmente que Dios responda. Cuando no es así. No es así. En todo caso, Dios solo demanda una cosa de nosotros, ¿sabes? Y esa es fe.
Es así. Y eso me lleva al último tipo de testigos, los que creen. Marcos 2:3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Este es el hombre que fue sanado. Que era cargado por 4. Estos 4 hombres que llevaban a su amigo paralítico, que era probablemente amigo de estos 4, el paralítico, estaba tendido sobre una cama. Dice Lucas 5:18, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, de Cristo. Esos 4 amigos llevaban a su amigo paralítico y estaban buscando la manera, porque como te dije al principio, había una multitud dentro de la casa, nadie podía entrar, todo el mundo estaba escuchando al maestro hablar, y estos 4 amigos venían desde afuera, miraban que estaba arrebatado el lugar y andaban buscando la manera de cómo entrar para poner a su amigo paralítico a los pies del maestro. Y hay varias cosas que yo quiero destacar de estos 4 hombres, porque estos eran los que creían, y eso es lo que Dios quiere de nosotros, fe, que creamos. Y en primer lugar, lo que yo quiero destacar de estos hombres es que a ellos los caracterizaba la unidad, ¿sabes? La unidad los caracterizaba. Los 4 buscaban lo mismo, llevar a su amigo delante de Jesús para que fuera sano. Y esto es algo importante, porque debemos entender que Dios nunca ha tenido en mente que la iglesia sea solitaria. Dentro del cuerpo de Cristo no deberían de existir llaneros solitarios. Dios nos ha llamado a ser llaneros solitarios, y esto es parte del crecimiento de la fe, de ser testigos del poder de Dios. Tenemos que entender que Dios nos llamó a ser unidos. Yo creo que la iglesia comenzó, el principio de la iglesia comenzó en Hechos capítulo 2, cuando los apóstoles y los 120 que estaban ahí estaban orando y cayó el Espíritu Santo, pero la Biblia dice que estaban todos unánimes en oración, es decir, unidos bajo un mismo sentir, bajo un mismo pensamiento, iglesia. Por eso es necesario que tú aprendas a no andar solitario en tu fe, porque hay muchos que son solitarios en la fe, aunque vienen a la iglesia, aunque forman parte de la comunidad, sus batallas de la fe son ellos y aparte, y no le cuentan a nadie, no se apoyan con nadie. Iglesia, eso no está bien. Yo entiendo que diga, mira, Señor, yo solamente tú y yo, vamos a ser solamente tú y yo, y vamos a luchar y voy a salir victorioso. Dios puede darte la fuerza. El asunto es que Dios nos diseñó para trabajar juntos, iglesia. Dios nos diseñó para trabajar juntos. Si no, Eclesiastés 4:9-10 no diría que 2 son mejor que 1, porque si el solo cae, ¿quién lo levantará? Pero entre 2 se levantan mutuamente. La Biblia enseña que cuando 2 están trabajando juntos es mucho más fuerte. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Pues es importante que entendamos que la unidad impulsa la fe, impulsa la fuerza para seguir avanzando y seguir creyendo. Lo que quiero destacar de esto es que en la unidad, escucha esto, en la unidad Cristo se manifiesta, Cristo responde. Por eso Juan 13:35 dijo, en esto conocerán que todos son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Habla de unidad, iglesia. Nadie puede estar unido si no hay amor, porque es el vínculo perfecto, el amor que viene de Cristo. Y el amor es Cristo, porque es una persona. El amor, por definición, es Cristo. Así que tenemos que aprender a ser unidos y a que fluya el amor de Cristo a través de nosotros como iglesia, y ser unidos en esto, porque en medio de la unidad, como dije, la gloria se va a revelar. Se va a revelar, y tus defectos, aunque que tenemos muchos,
Cuando salgan a flote habrá gente que te va a apoyar y te va a impulsar. Cuando hay una unidad de amor, claro está. Lo siguiente que quiero destacar de estos hombres es la iniciativa. Vaya que tenían iniciativa. Marcos 2:4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Lucas 5:19 dice, y por el tejado le bajaron con lecho poniéndole en medio delante de Jesús. O sea, no solo trabajaron en unidad para resolver el problema de la multitud, sino que juntos descubrieron el techo, juntos subieron al techo, juntos bajaron frente a Jesús, a su amigo el paralítico, iglesia, y esto demuestra que no solamente se trata de unidad, sino que se trata de tener iniciativa. Iniciativa. Ellos la tuvieron. Imagínate la escena de estos 4 hombres con su amigo el paralítico en una cama. Y miran la gente, la multitud, y dicen, ¿cómo vamos a resolver eso? ¿Cómo vamos a solucionar eso? Nuestro amigo necesita ser sanado porque ahí está el maestro y él lo puede sanar, él lo puede restaurar, pero está lleno, no podemos entrar, somos muchos, y empezaron a buscar por dónde moverse, qué hacer. Entonces el que estaba allá afuera dijo a alguno de ellos, miren, vamos a meternos por arriba de la casa si es necesario. Así que los 4 se fueron por arriba del techo, abrieron un hoyo en el techo y tomaron lo que había ahí y empezaron a bajar a su amigo paralítico, iglesia. Eso es tener bastante iniciativa en la fe. Eso es algo que Dios aprecia profundamente, iglesia. Dios aprecia el esfuerzo, Dios aprecia la determinación, Dios aprecia la iniciativa. Por eso la palabra de Dios en Mateo 7:7 al 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Iglesia, se trata de pedir, de buscar, de llamar, porque Dios aprecia fuertemente la iniciativa. Y estas son características de gente que verdaderamente cree, de gente que verdaderamente le cree a Dios, que cree que hay más, que cree que Dios se puede manifestar más, que no está criticando, que no está indiferente a lo que Dios puede hacer, sino que está buscando la manera de metérsele al Señor para que la gloria de Dios se manifieste. Dios requiere iniciativa de su iglesia. Iniciativa. Porque a veces decimos, Señor, queremos que te manifiestes. Pero nuestra práctica de fe demuestra todo lo contrario. Imagínate por un momento que le digas a Dios, Dios, yo quiero que me ayudes a mis estudios escolares, pero no quiero estudiar nada. Quiero que me reveles todo lo que digo. No, Dios, el flojo que lo eres, ponte a estudiar. Bueno, en términos de la fe, ¿sabes que tiene mucha relación? Si de verdad queremos ver el poder de Dios y la manifestación de Dios, tenemos que tener iniciativa y buscar la manera de incluirnos, de meternos, de estar en comunión con Dios y aferrarnos al Señor para ver su poder, iglesia. Y yo dentro de la iniciativa, yo incluiría la perseverancia, porque creo que está muy ligado. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos creyentes que empiezan, sí, al inicio empiezan a orar, a clamar por ese milagro, pero cuando miran que todas las puertas se les cierran por todos lados, como estos hombres, se les acaba la fe. Dicen, no hay solución. Imagínate, si estos 4 hombres hubieran dicho exactamente eso al ver la multitud, y dijeron, no sé, yo aquí lo llamo Juanito, ¿no? El paralítico. ¿Quién se llama Juanito? Juanito. Imagínate que el paralítico se llamaba Juanito. Y sus amigos, Juanito, pues mira, te trajimos para que el maestro te sanara, pero
Vamos a tener que disculparnos, está lleno, no hay solución, no podemos pasar en medio de ellos, ni cómo hacerlo, Juanito. Se te acabaron las oportunidades. Era el mismo maestro, él te podía levantar, él podía hacer el milagro en este preciso momento, pero bueno, ni modo, hay mucha gente, no hay manera de darle solución a esto. No, iglesia, pobre Juanito se hubiera quedado paralítico toda la vida. Esos amigos no fueron de eso, los amigos dijeron, a ver, vamos a buscar solución, vamos a perseverar. Ahorita no vemos por dónde meternos, pero vamos a buscarle. Y se fueron por arriba. Y si no hubiera habido por abajo, se hubiera metido por abajo de la tierra, yo creo. Y hubieran hecho un pozo para poder salir a los pies del maestro, para ir a ver el milagro y el poder de Dios. Lo que estoy llamándote, iglesia, es a creerle a Dios, a buscar su rostro y a perseverar en esto. Súbete por arriba, métete por abajo, por un lado, pero persevera en la oración, persevera en el ayuno, persevera en el clamor, persevera en la búsqueda de su rostro, porque tarde que temprano vas a ver la gloria de Dios y el Señor se va a manifestar, iglesia. Siempre ha sido así y nunca ha cambiado. Esto no ha cambiado. Dios no cambia. Dios no cambia. Dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que cambiamos somos nosotros. Nosotros somos los que perdemos la esperanza. Él no tiene sombra de variación. Nosotros somos los que dejamos de creerle. Él no cambia, es siempre el mismo. Lo que hizo hace 2000 años atrás lo puede volver a hacer en este día, en este tiempo, en tu vida. Es por eso que le dijo aquel padre de familia que tenía a su hijo endemoniado y que se revolcaba en el suelo y que los discípulos no pudieron liberarlo. Y cuando vino Jesucristo, el padre de familia va con Jesús y le dice, si puedes, ayúdanos, ayúdame. Y la NTV me gusta cómo lo menciona, porque parece que Cristo ya molesto responde, ¿cómo que sí puedo? Le pregunta a este hombre, ¿cómo que sí puedo? Si crees, para el que cree, todo le es posible. O sea, que Jesucristo estaba diciéndole en ese momento, a ver, el problema no soy yo, papá. El problema no soy yo, no es si yo puedo, no. El problema eres tú, el problema es que tú no crees. Ese es el problema, porque te atascaste en la depresión, te atascaste en la desilusión, te atascaste en la frustración, y ahí te quedaste. Y ya no me creíste, a pesar de que yo te llamé, y te llamé, en un punto en tu vida que decidiste ya de aquí yo no salgo. Pero lo decidiste por ti solo, porque eso no es lo que yo prometí. Y yo no tengo sombra de variación. Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo último que quiero destacar de estos hombres es la fe unánime. Dice en Marcos 5, 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver Jesús la fe de ellos. Ni siquiera la de Juanito el paralítico, no. La fe de los amigos del paralítico. La fe de ellos. Uno esperaría que el que más deseara y creyera por ver un milagro era el paralítico que estaba ahí, pero no. Los que creían eran los demás, los que estaban alrededor de él. Ellos eran los que creían. Y yo miro eso y se dio cuenta de eso e inmediatamente lo rescató de su condenación. Y le dijo, tus pecados te son perdonados. Lo limpió inmediatamente. Iglesia, yo creo que Dios tiene propósitos asombrosos para este tiempo, para esta generación. Quiere manifestar su poder
quiere glorificarse a través de su iglesia, en general y en particular con cada miembro, porque tú eres la iglesia. El edificio no es la iglesia eres tú, y tú representas a Cristo, y tú eres el testigo de Dios, el testigo que Dios quiere enviar hasta el fin del mundo, para que dé testimonio del poder de Dios, para que dé testimonio del amor de Dios, para que dé testimonio del sacrificio de Cristo y de las obras del Señor. Eres tú el testigo. Y Dios quiere volver a levantar una generación llena del poder de Dios. Pero es necesario que cuando Dios nos mire, diga: estos me creen, estos me creen. Y no solamente de los dientes para afuera, sino que tienen la iniciativa y están unidos y hay amor en ellos. No solamente se aman entre ellos, sino que me aman a mí primeramente y aman a las almas. Y la gloria de Dios se va a manifestar, iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande de todo. Y cada uno de nosotros puede ver la mano de Dios manifestándose en nuestra vida. Eso no ha cambiado y Dios sigue siendo otra vez el mismo, iglesia. Así que necesitamos creer, ser unidos para mostrarle al mundo que Dios sigue siendo el mismo, para mostrarle al mundo un mundo que se burla del cristianismo, un mundo que en Hollywood, en televisión, en radio, en internet se burla de Dios y se jacta de los cristianos y nos señala como religiosos que no comprendemos lo que es la realidad de la vida, y nos retratan como personas fanáticas que no entienden nada y se burlan del cristianismo. Es tiempo de que la iglesia una vez se levante, una vez más se levante y diga: aquí tiene que haber poder de Dios, pero aquí tenemos que volvernos verdaderos testigos de los que creen, no de los que están criticando todo, no solamente de los asombrados que solo son espectadores, pero que al final no creen, solamente se asombran de lo que Dios hace con otros. No, tenemos que ser testigos activos de los que creen, de los que están en primera línea de batalla, de los que están al borde siempre, de los que siempre están creyendo y manifestando el poder de Dios. Se requiere con urgencia este tipo de cristianismo, ¿sabes? Se requiere con urgencia. La pastora, la mamá del pastor, no se me acuerda el nombre, ¿Juanita? Mónica. La pastora Mónica me contaba que cuando era joven, que se convirtió al evangelio, se escapaba de su casa por la ventana para venir a la iglesia. Y no le iba muy bien de regreso. Cuando regresaba a su casa, definitivamente le iba mal. Pero ella tenía bastante iniciativa. Siempre me llamó mucho la atención ese testimonio, porque yo miraba en ella una mujer de fe, de iniciativa, que estaba unida a Cristo, a sus hermanos en la fe, a la iglesia. Y solo Dios sabe cuántas cosas no vio esa mujer del poder de Dios. Solo Dios sabe. Dale metido una mensaje a la gente. Lo que voy es que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ser testigos del poder de Dios. Testigos del poder de Dios. Y un día, no muy lejano, creo que la iglesia va a poder decir, como Pedro y como Juan decían, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estos hombres habían presenciado el poder del mismo Cristo caminando por esta tierra. Y cuando los intentaron callar, cuando el mundo les dijo: cállense, dejen de predicar de ese Cristo, que se levanta Pedro y Juan y dice: a ver, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de predicar de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, de lo que hemos oído con nuestros propios oídos. Somos testigos del poder de Dios y creemos porque lo hemos visto con nuestros propios ojos, iglesia. Pablo
decía algo similar al decir él, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Tanto Pablo como Pedro, como Juan, como todos los apóstoles, como todas muchas generaciones de la iglesia han sido testigos del poder de Dios, y todos han predicado el evangelio con autoridad, con poder, y han predicado por toda parte del mundo y hasta lo último de la tierra, porque ellos en sí mismos han sido testigos del poder de Dios, y tú y yo podemos serlo también, iglesia. Tú puedes ser testigo del poder de Dios. Otra vez déjame decírtelo una vez más, tú puedes ser testigo del poder de Dios. No importa tu edad, no importa tú de dónde vengas, no importa cuántos años tienes, no importa lo que hayas hecho. Si tú le crees a Dios, si tú te sometes a Dios, la edad no es una excusa, tu pasado no es una excusa. La gloria de Dios siempre se va a manifestar para todo aquel que cree, porque los que creen verán la gloria de Dios. Déjame terminar con un pasaje que Dios me daba especialmente para esta iglesia. Traté de desarrollar el mensaje de este pasaje, pero no logré desarrollarlo en totalidad, y simplemente el Señor me llevó a ponerlo así. Romanos 11, 29. Romanos 11, 29 dice así: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El Señor me ponía en el corazón que lo hicieran los pastores y también en general la iglesia, pero especialmente los pastores. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Déjame darte un poco de contexto de este pasaje bíblico. Pablo está tratando de hacerle convencer a los gentiles, está argumentando con los gentiles, o sea, todos aquellos que no forman parte del pueblo de Israel. Les está diciendo, a ver, déjenme explicarles algo, dice Pablo. Israel no ha sido desechado. Dios le dio una promesa a Abraham, a Jacob y a Isaac. Dios les prometió que ellos tienen un llamado, y le dijo que Israel tiene un propósito, Israel tiene un don, Israel tiene una voluntad de Dios fija en ellos. Y Pablo le dice, irrevocable es eso. Los dones que Dios le dio a Israel son irrevocables. El llamado que Dios le dio a Israel es irrevocable. Un día todos van a ser salvos. Y eso no va a cambiar, porque Dios así lo prometió. Déjame conectarlo con el mensaje, porque quiero que entiendas, iglesia, pastores. Somos llamados a ser testigos de Dios hasta lo último de la tierra, de manifestar el poder de Dios. Y yo sé que el panorama a veces parece sombrío, oscuro, y a veces parece que no lleva un rumbo fijo. Y a veces uno quiere tirar la toalla, porque yo lo he visto de primera mano. He platicado con ministros que han dicho hay que cerrar mejor las puertas, porque siento que no está viendo los frutos ni los resultados necesarios. Pero el Señor me traía este pasaje a mi corazón y me decía, irrevocable son los dones y el llamado. Yo sé que ahorita parece sombrío el ambiente, puede ser que parezca lejano los resultados que estamos buscando, pero entendiendo y comprendiendo que el que prometió la cosa es soberano, es fiel. A su tiempo vamos a ver los resultados, a su tiempo la gloria se va a manifestar. Pero lo que quiero llamarte es que no quites el pie del renglón, no quites el pie del cañón, sigue ahí a pie de cañón, sigue clamando, sigue orando, no te detengas, sigue haciéndolo, sigue congregándote, sigue luchando, sigue peleando la buena batalla de la fe, porque a su tiempo recibiremos la recompensa y el galardón vendrá del cielo. Oh, bendito Dios de los cielos. Y un día vamos a decir como Jacob, como Job le dijo a Dios, de oídas se había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, Job le estaba diciendo a Dios, antes le habían hablado de un Dios poderoso que hacía milagros, que hacía maravillas, que levantaba proeza, que levantaba paralíticos,
paralítico, casi estremecer la tierra, pero eso antes yo lo vi hablar de ti. Ahora lo veo con mis propios ojos. Un día tú y yo lo vamos a ver, iglesia, lo vamos a ver. La gloria se va a derramar, la manifestación de Dios será tan palpable y real, pero tenemos que seguir creyendo. Tenemos que ser de los testigos que creen, no de los que critican, de los que señalan, de los que son indiferentes y que ya no creen en nada, que simplemente son estáticos en la iglesia. No, tenemos que ser de los que se meten por arriba o se van por abajo o buscan entre la silla, pero están determinados a buscar la gloria de Dios para que se manifieste en esta generación. Que necesita un cambio de mentalidad de esta generación, iglesia. Déjame decirte esto último. Jordán no es un problema para Dios, pero tampoco es una excusa para ti. Tu pasado no es un problema para Dios, pero tampoco debe ser una excusa para ti. Los errores que hayan quedado en el pasado están ahí, en el pasado. En el pasado. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios para volver a restaurar todo, iglesia. No importa quiénes seamos, Dios puede levantar, Dios puede restaurar. Pero eres tú el que decide qué tipo de testigo vas a ser. ¿Serás de los incrédulos? De lo que dicen, tengo muchos años en la iglesia, yo no creo que algo nuevo vuelva a pasar. ¿Para ser de los asombrados, solo espectadores de lo que Dios hace en otros, nunca creyendo lo que Dios puede hacer en ti mismo? ¿O vas a ser de los que creen? De los que se levantan, como este hombre paralítico. De los que toman su lecho, su cama, y van a la casa de Dios. Dicen, es tiempo. Es tiempo. La mano de Dios ya está extendida. El poder de Dios ya está extendido para recibirlo. Solamente está buscando un pueblo, una iglesia que se determine a creerle. Vuelvo a citar el pasaje. Porque irrevocable. Irrevocable. Quédate esta palabra, por favor, métetela en la cabeza. Irrevocable. Son los dones y el llamamiento. Dios te llamó con un propósito. Dios te dio un propósito en esta vida. Y Él no te ha desechado. Él no te ha desechado. Hay una gloria que está esperando manifestarse para los que creen. Por favor, ponte de pie en esta hora.